Sin duda que uno de los momentos más significativos para la vida nuestra, la vida del cristiano, para la vida del Hijo de Dios, es cuando obedece. Porque esto que hicieron los hermanos, los chicos, las chicas, Alicia, solo es obedecer. Y sabés que cuando obedecemos, Dios se alegra. Porque como hijos no nos queda otra que obedecer a Dios. Y creo que nos pasó a todos lo mismo, no sé, por lo menos a mí. Se me hizo un poquitito un nudito en la garganta porque uno se acuerda cuando le tocó, cuando decidió obedecer a Dios. Y no te voy a decir el año que fue, no va al caso, pero pasaron varios años ya. Y me acuerdo era la antigua dispensación, porque estaba el antiguo salón. Entonces era en la otra época. Ahí estábamos al medio, el salón chiquito, y tuve el privilegio de que mi abuelo me bautice. A los 15 años también. Y oh sorpresa, porque cuando yo me bautizo, ¿quién se bautizó también? ¿Adivinen quién? Mi señora. Así que tenemos la alegría de haber obedecido al Señor. No pasaba nada todavía, ¿no? Ojo, no pasaba nada. 15 años teníamos los dos. Realmente fue un gozo recibir a Cristo primero, luego dar testimonio de que habíamos recibido a Cristo. Y no vamos a hablar en esta noche, en este ratito que vamos a estar juntos, no vamos a hablar ni de política, no vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de guerras, de aquí arde el Medio Oriente. Prestemos atención a esas cosas también. No vamos a hablar de la economía que a veces nos asusta o nos sobresalta cada día. No vamos a hablar nada de eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que hablemos de un ser inigualable, un ser insuperable. Ese ser se llama Dios. Y lo voy a dejar a Guille que sea, porque los aparatitos de acá no andan, parece. Así que bueno, vamos a hablar de Dios. ¿De qué Dios? De ese Dios, como dice, y yo te voy a invitar a que ojees la Biblia un ratito conmigo. Isaías 44, verso 6. Isaías 44, verso número 6. Vamos a ver de qué Dios vamos a hablar un ratito. Yo te pido 10, 15 minutos, y pueden ser 10, 15 minutos que cambien el destino eterno de tu alma si prestas atención. Porque no te hablo mal, te va a hablar Dios a tu corazón. Porque lo que abrimos es la palabra de Dios. Y dice ahí justamente en el capítulo 44 de Isaías y el verso 6, dice: no teman, no se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. De ese Dios vamos a hablar un ratito, del que no tiene comparación, dice acá. ¿Sabes que muchas personas buscan su propio Dios? Vamos a hablar del verdadero Dios, del que existe desde la eternidad y que nos muestra día a día que realmente tiene todo el poder y la autoridad sobre todo. Por eso, al mirar este versículo y el versículo del capítulo 45, mirá, verso 12, dice lo siguiente: yo hice la tierra, yo creé sobre ella al hombre, el creador. De ese Dios yo y vos vamos a compartir un ratito. Ese Dios, dice: yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Mirá qué autoridad la de Dios. ¿Sabes que hoy está un poco venido a menos la palabra de Dios? Dios. Yo también creo en Dios. Y quizás sea tu experiencia o tu manera de referirte a Dios como un otro más. Es el distinto, es el inigualable, el incomparable que nosotros podemos tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice el versículo número 18 de este mismo capítulo 45. Yo, así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra,
El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora, ante todas estas situaciones que nos tocan vivir como sociedad, como mundo, como sistema, y del cual no nos podemos abstraer, no podemos salir, y ante toda esta cosa que nos toca vivir y muertes y guerras y situaciones difíciles, quizás la pregunta tuya sea, pero este Dios, ¿qué pasa? ¿Está en silencio? ¿Le importa lo que pasa? Mira, este Dios un día habló. Un día Dios habló. ¿Y sabes? Lo que Dios habló, yo y vos tenemos el privilegio, la bendición de tenerlo en nuestras manos. Dios, ese Dios al cual nos referíamos recién, imponente Dios, habló. Y lo que habló Dios yo lo tengo en mi mano. Lo tengo en mis manos, porque la Biblia, es la palabra de Dios. A veces decimos la Biblia contiene, sí contiene, pero la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que importante es entender que un día Dios habló. Y mirá lo que podemos decir. Hebreos 11.1, un pasaje muy conocido. 1.1, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres o a los padres, ¿por medio de quién? De los profetas. Pero ¿qué dice? Dios habiendo hablado. Dios habla. Dios habló, mi querido. Dios sigue hablando. Porque lo que está escrito, lo que Dios habló, tiene vigencia. Jesucristo cuando habla, y en el capítulo 24 de Mateo, que te invito a leerlo cuando tengas tiempo en tu casa, nos abre un poquito los ojos a la realidad que nos toca vivir en este tiempo. En un momento él va a decir, el cielo y la tierra pasarán, verso número 35, pero mis palabras no pasarán. O sea que lo que Dios habla no pierde vigencia. Lo que Dios habla tiene actualidad, mi querido. Escuchamos a alguien decir algo y al otro día, listo, nadie se acordó, porque pasó de moda, porque ya fue, porque lo que dijo se cumplió. Pero la palabra de Dios es eterna, es vigente, la podemos apropiar hoy para nuestra vida. Dios habló. Y fíjate lo que dice en Amós. Está en la Biblia. Busca Amós, Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. A ver, Daniel, Oseas, Joel, ¿y a dónde llegamos? A Amós, muy bien, ahí para referenciarnos un poquito, a Daniel lo conocemos un poquito, a este muchacho, Oseas, más o menos, pero Amós también ahí está mezclado, y dice este profeta en el capítulo 3, fíjate, capítulo 3, verso 8, lo siguiente: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no va a profetizar? O sea, te hace estas comparaciones, la palabra de Dios te dice, si el león ruge, mamita querida, nos vamos al zoológico, nos acercamos un poquito y pensamos que están, ¿no?, domesticados en aquel tiempo cuando habían esos bichitos. Pero sentíamos ese rugido del león. Si Dios habla, ¿quién no se mueve? Si Dios habla, ¿quién no sale de su lugar a hacer lo que Dios dice? Dios habló, y es importante lo que vamos a ver ahora, porque dice la palabra de Dios que comunicó algo en su palabra, y va a aparecer algo allí que te involucra a vos y me involucra a mí. Dice la palabra de Dios que todos, Dios habló y dijo, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Pecado. Eso está escrito en la Biblia. Y sabes que muchas veces, o en este último tiempo, quizás se trata de minimizar esto. Mirá, el pecado en la vida del ser humano es grave. El pecado es, como lo vamos a leer, es equivocarnos, no acertar lo que Dios pidió que se haga, errar al blanco. Y todos
sin excepción, hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y esto, mi querida, tomarlo en serio en esta hora. Porque en esta condición, teniendo pecado en nuestra vida, no solucionado, nos vamos al infierno. Y otra palabrita que muchas veces no queremos usar, pero está registrado en la Biblia. El pecado no arreglado, las cuentas con Dios no arregladas por causa del pecado nos conducen al infierno. Y no es para asustar a nadie, ni para que te levantes y salgas corriendo, sino que prestes atención de que vamos a llegar a un buen fin en esta noche con esta charla. ¿Dios habló? Sí, habló. La Biblia sigue hablando y nos sigue diciendo que todos hemos pecado. Isaías, mira qué hermoso pasaje que va a describir la situación que muestra al hombre, a la persona delante de Dios. Isaías, el primer capítulo, dice lo siguiente: si bien tocante al pueblo de Israel, es que lo podemos generalizar y nos va a llegar a nosotros. Dice el capítulo número 1, verso 4: oh gente pecadora, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Mirá si no podemos apropiarlo en nuestros días. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en la persona, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Esa es la radiografía que nos saca Dios cuando nos ve. Porque podemos venir muy pituquitos, podemos usar el mejor perfume, podemos mostrar la mejor cara, pero Dios nos ve desnudos ante su presencia. Esta es la radiografía que te hace Dios. No te enojes conmigo. Está en la Biblia. Es la radiografía que nos hace Dios a cada una de las personas. A vos que sos jovencito, adolescente, a vos que sos mayor, de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, no encuentra en nosotros cosa sana. ¿Sabes que nosotros entendemos esto? Como personas nos damos cuenta que estamos mal y queremos llegar a Dios. Ahora, fíjate, ahí vamos a ver algunas cuestiones. ¿Cómo las personas quieren llegar a Dios? Primero, quieren llegar al cielo por medio de obras. Ay, claro. Yo haciendo esto, quizás Dios me tenga en cuenta. Y hasta pensamos y tomamos lo que podemos hacer en la iglesia como una obra delante de Dios. Cuidado. Porque pensamos, yo reparto literatura, lo hago como una obra delante de Dios, yo atiendo niños, yo le doy de comer a los pobres. Todo eso es obras. Y la palabra es rotunda, concluyente. No es por obras, para que nadie diga, mirá la obra que yo hice. Para llegar a Dios no necesitamos hacer obras. Sin duda que la vamos a hacer después que conocemos a Dios y estamos obligados a hacerlas. Pero para la salvación, para atravesar la barrera que tenemos de pecado, no hace falta que vos y yo nos esmeremos en hacer obras. Tampoco lo que sigue ahí, mirá. A ver, obras, religión. Yo tengo mi religión. Y quizás muchos se escuden detrás de lo que piensan que tienen ganado para llegar al cielo. Yo profeso mi religión y de ahí nadie me saca. Cuidado, quizás sea hoy el tiempo para sacar las vendas que nos están cubriendo los ojos y veamos que sin una manera más simple que Dios va a ofrecer y que ofrece hasta el día de hoy, no podemos llegar a Dios. A ese Dios que hoy leímos, grande, creador, formador, que habló y que sigue hablando. Pero también nosotros podemos tener ideas. Fíjate,
Las ideas que a veces nosotros podemos llegar a tener de decir, ¿no será así? Y nos formulamos nuestras propias ideas para llegar a Dios. Negativo. Cuando nosotros nos damos cuenta que ni las obras, ni la religión, ni las ideas, con eso podemos llegar a Dios, podemos atravesar la barrera que es pecado, es donde encontramos que Dios hizo algo por nosotros. Es que nos ama tanto, mi querido. A vos Dios te ama mucho. ¿Lo sabías? Te ama muchísimo. Y al ver que vos has hecho una obra, has seguido una religión y has tenido ideas para llegar a Dios y no lo logras, Dios dice, yo te amo tanto que voy a hacer algo. Dios dio. No solamente habló, Dios también dio. ¿Y qué dio? No podemos dejar de mencionar Juan 3:16. De tal manera nos ama Dios, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. Mi querido, Dios dio a Jesucristo para que viniendo a este mundo y muriendo en la cruz, podamos nosotros tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Por eso en esta tarde yo quiero que abras los ojos a la realidad. No es por obra, no es por religión, no es por ideas que tenga para llegar al cielo. Porque estaríamos quitándole el mérito que tuvo Cristo de ir a la cruz y pagar con su sangre la limpieza de nuestros pecados. No hay otra manera, No hay otra manera. No es por hacerte evangélico, católico, pentecostal. No es por eso. No es por religión, no es por ideas. Es por mirar a la cruz, por tener a Cristo presente que murió por mí, que pagó el precio de mi pecado, el precio que yo merecía pagar. ¿Sabéis qué? Él llevó la maldición, porque es maldito todo aquel que es colgado en el madero. No podíamos jamás nosotros pagar por nuestra salvación. Así fuéramos los ricos más grandes del mundo, no podríamos pagar, porque ese era un sacrificio que le ofreció un santo, un impecable, uno que no tenía pecado. Por eso yo en esta tarde-noche, donde hemos visto que estos hermanos hicieron esto antes, para bautizarse, para obedecer al Señor, para obedecer a Dios, hay que escuchar a Dios, hay que obedecer a Dios. Primera Juan capítulo 4, verso 10, lo leyó mi hermano en la cena y lo quiero volver a leer porque es interesante lo que dice la palabra de Dios ahí en cuanto a esto. Primera Juan capítulo 4, verso 10, lo leemos juntos otra vez, mirá. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? A su Hijo en propiciación, en sacrificio. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Cristo está en la cruz ahí por culpa mía, por culpa tuya, por tus culpas, por mis culpas, por tus pecados, por mis pecados. Volvemos atrás un ratito, Guille, 2 corazones menos. Ahí está, volverlo para atrás. Bien, para que lo entendamos. Desde el momento en que Cristo fue a la cruz, la humanidad se separó en 2 grupos, que los vamos a ver representados en 2 corazones. Y estoy seguro que en esta noche también está la misma representación. 2 tipos de corazones tenemos acá. Porque en cuanto a el sacrificio de Cristo, alguien dice, yo soy el que valgo. Yo tengo el yo en mi corazón y no necesito a Jesús. ¿Ves? La cruz fuera. Yo puedo ir al cielo por mis obras.
Yo puedo ir o ganarme el cielo porque tengo mi religión o por mi manera de pensar. ¿Sabés que estas personas que tienen este tipo de corazón, ojalá no sea el tuyo, están reservados al castigo eterno, al infierno mismo? Ahora, dijimos que hay dos tipos de personas representados en los dos corazones. El otro corazón que vas a ver ahí es el que un día dijo: yo no, necesito a Cristo en mi corazón. Hoy recibo a Cristo, hoy le pido perdón, hoy miro a la cruz y reconozco que el que está muriendo en la cruz lo hace por mí. ¿Lo vas entendiendo? Es tan difícil entender. Mirá, ¿sabés qué hizo esta persona o este grupo de personas? Como lo hicieron los chicos acá, como lo hicieron la mayoría de los que estamos acá. Hicimos dos cosas. En primer lugar, tenemos que creer. Tenemos que creer. Y no solamente así creo como todos creen. Creo que hay Dios. ¿Sabés? Yo creo que hay Dios. No, creer que el que murió en la cruz lo hizo por mí. Creer que necesito de la sangre de Cristo para que me limpie, para ser un hijo, una hija de Dios. Pero no solamente creer, también recibir. Juan capítulo 1, verso 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, verso 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, fíjate las dos cositas, las dos patas, van juntas. Las dos acciones van juntas. Quizás vos crees, pero te falta recibir. ¿Qué te impide recibir? Si no te cobra nada Dios. Es una actitud del corazón. Darte cuenta que con el corazón así, sin Cristo, perdición, infierno. En cambio, los que recibimos a Cristo, tenemos la promesa de Dios. Y sabes que lo que Dios dice se cumple a raja tabla. Dios no miente. La palabra de Dios es verdad. Nadie puede dudar, o nadie debería dudar de la palabra de Dios. Muchas cosas que vos encontrás en el Antiguo Testamento ya han tenido cumplimiento en el Nuevo. Muchas cosas que leemos en el Nuevo Testamento se están cumpliendo. Y vos te crees, o yo puedo llegar a creer que hay algo que no se llegue a cumplir si lo dijo Dios. Dios dijo y se va a ejecutar, querido. Por eso en esta tarde noche yo te voy a invitar a que mires a la cruz, para que te des cuenta que el que está muriendo por vos es Jesús. Para que te des cuenta que hubo uno que te reemplazó en la cruz. Cantábamos no hace mucho tiempo, y si Guille tiene la canción, en la cruz, dice la canción, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la cruz. Do vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Tremendo. El pecado a mí me lleva a la muerte. No me deja de emocionarme que Cristo murió por mí. Y pasaron 12, 13 años y me costó creer. Con una vida de iglesia, con una vida de religión, con Él. ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te invitaron? ¿Cuántas veces viniste a un bautismo? No alcanza. Creer y recibir. Yo te invito a que en esta noche hagas esto. Si todavía nunca lo hiciste. No te engañes. No alcanza con venir, con ser hijo de cristianos, con ser hijo de papás que vienen a la iglesia.
tenemos que tomar nuestra propia decisión. Yo tengo que creer. Yo tengo que decir. Para que mi nombre sea anotado en el libro de la vida, donde nadie lo puede borrar. Va a llegar el tiempo en que se van a abrir los libros. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, será lanzado al lago de fuego, que arde, que es la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Dios no quiere eso. Mirá cómo te ama Dios, que has podido venir a un lugar a escuchar del amor de Dios. No te hablamos de política, no te hablamos de nada de eso que nos turba la cabeza. Te hablamos del amor de Dios, que te ama mucho. No quiere que te pierdas. Nos ponemos de pie. Yo voy a invitar a que en una oración sincera busques a Dios. Y así como dice la canción, en la cruz, donde yo veo la luz, veo a Jesús, pueda encontrar la salvación de mi alma en esta hora. Yo invito a aquellas personas que tienen han sido tocadas por Dios, no por lo que yo digo, por la palabra de Dios, a buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Y te dice esto, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Va a tener de él misericordia y va a ser amplio en perdonar. Dios te quiere perdonar todos y cada uno de tus pecados, no importa cómo estés. Quizás llegaste con angustia, con dolor en el corazón, porque te ha tocado una vida, como decir, una vida miserable que me tocó. Y porque tengo que lidiar con esto y con aquello. Hoy Dios quiere darte paz en el corazón. Pero por sobre todas las cosas, vida eterna. Esperanza. Para que cuando te toque partir, que no sabemos cuándo, estemos asegurados. Yo te invito a que hagas una oración allí en el profundo del corazón. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo en Jesús, creo en ti como mi Salvador y te recibo en mi corazón. Gracias por salvarme. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por dar tu vida y tu sangre para que mis pecados sean limpiados. Gracias por la cruz de Jesús. Gracias porque las manchas de mi alma allí lavamos. Hay alguien que en esta noche oró de esta manera. Quisiéramos terminar la reunión orando por cada uno de los que tomaron la decisión de creer y de recibir. ¿Hay alguien así? Puedes levantar tu mano nada más, Dios te bendiga. Hay una mano levantada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más está creyendo y recibiendo a Jesús? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te agradecemos, Dios, porque la salvación viene del cielo. Te agradecemos por la cruz, donde todos nuestros pecados fueron clavados de una vez y para siempre. Gracias por la sangre de Jesús que nos ha limpiado de una vez y para siempre, para la eternidad. Gracias por los chicos, por los hermanos, por las hermanas que hoy testificaron que también ellos recibieron y creyeron en Jesús. Pedimos bendigas a estas personas que hoy están creyendo y que están recibiendo a Jesús en su corazón. Gracias te damos, porque el reino de los cielos es la salvación en Cristo Jesús. Bendice tu iglesia en este tiempo. Oramos, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.